equipo 4, somos del grupo 321 y está conformado por Luis Ibarra, Rómulo Garza, Eric González, Ángel Flores, Pamela García. El comunicativo juega un papel muy importante en nuestra vida diaria, ya que la comunicación oral es la forma más sencilla de interacción entre personas, ya sea de manera formal, sencilla o espontánea. Esto cada vez se vuelve más complicado para las nuevas generaciones, ya que cada vez menos personas tienen un diálogo directo, cara a cara, y ahora todo es mediante el celular, la computadora, los videochats, entre otros. También leen menos y de manera inminente y con mayor frecuencia se colocan tras un monitor, como ya lo había mencionado antes. Para esta razón hablaré sobre la comunicación oral y elementos y características que lo conforman para que más jóvenes de nuestra edad logren saber lo que conforma una conversación, que no solo es decir cualquier palabra y a quien sea. Así que sin más que decir, empezaré mi explicación. Primeramente, el concepto de comunicación es una herramienta indispensable en todos los ámbitos humanos, en lo profesional y en lo personal. De ahí la importancia de la comunicación de forma clara, coherente, adecuada y precisa. Esto nos ayuda a que resolvamos problemas, damos a conocer nuestras ideas, opiniones, sentimientos y convicciones. Otro concepto importante es la comunicación oral, que es aquella que se establece entre dos o más personas. En esto, la comunicación es un acto inherente y común en las personas. Esto lo explica Cantú Mina y María del Carmen. En la comunicación oral debemos tener en cuenta dos aspectos: la comprensión, que nos permita que se analice la información entregada de manera verbal, y el siguiente aspecto es la expresión. Este nos permite que el lenguaje sea manifestado de forma oral. Ahora hablaremos de los elementos de la comunicación. El primero, y uno de los más importantes, el emisor, es el que da el mensaje. El siguiente es el receptor, es quien recibe el mensaje. Este mismo puede cambiar, no es un sujeto pasivo. El mensaje es otro de los elementos. Este es el objeto de interacción comunicativa. El código es el conjunto de signos lingüísticos que el emisor selecciona para transmitir el mensaje con base a ciertas reglas gramaticales, sintácticas y sociales. El siguiente es el canal de comunicación, que es el medio por el cual circula la información, puede ser oral o escrito. Y el último es el contexto o situación comunicativa. Es el conjunto de circunstancias que condicionan el momento de la interacción entre los interlocutores. Todos estos infieren para que la comunicación pueda suceder de una forma eficiente y eficaz. Por último, explicaré las características más relevantes de la comunicación oral. Esta, como cualquier comunicación, necesita que exista un emisor y un receptor. Es de carácter efímero. Explicaré las características más relevantes de la comunicación oral. Esta requiere que exista al menos un emisor y un receptor de mensajes. Esta es de carácter efímero, que cada mensaje tiene un periodo corto de tiempo. Tiende esta a la diversidad, cambia dependiendo del contexto de cada receptor. El lenguaje corporal es un aspecto importante, ya que los gestos influyen en la manera en que se recibe el mensaje. Y por último, tiende a la improvisación. Esta no se queda igual que siempre y cambia dependiendo de las circunstancias. Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Eric Iván González Sandoval y el día de hoy les platicaré sobre los elementos de una comunicación efectiva, sobre las habilidades que debemos desarrollar y cómo ser un buen comunicador. Empecemos con las habilidades. Estas son las que nos ayudan a lograr una comunicación efectiva al momento de estar frente a un grupo de personas o con una sola persona. Se dividen en dos. Están las habilidades aprendidas y están las habilidades innatas. La primera, que son las habilidades aprendidas, son las habilidades que nosotros no tenemos al momento de nacer. Simplemente estas las desarrollamos al momento de ir creciendo y de ir teniendo un interés sobre cómo comunicar mejor, como por ejemplo podría ser la entonación de la voz o los movimientos corporales.
En segundo lugar están las habilidades naturales o innatas, con las cuales nosotros nacemos y nosotros podemos ir puliendo para perfeccionar con lo que nacemos y lograr que sea un verdadero talento, como podría ser la personalidad de cada quien, y la facilidad con la que puede desarrollarse el momento de estar hablando con un grupo de personas. Ahora les voy a platicar sobre 3 elementos de los cuales una comunicación se basa. El primero es el visual. Este es el que es sobre los movimientos corporales y es la imagen que las demás personas tienen sobre ti al momento que tú estés hablando con ellas. En segundo lugar están los vocales, que son sobre la voz, la entonación, la resonancia, el tono, y los oyentes, conforme tú estés dando una buena imagen sobre ti, es la calidad o es la importancia que ellos van a tener sobre el mensaje que tú le estás transmitiendo. Y por último están los verbales. En este se encuentran las palabras y los métodos que nosotros empleamos para el habla correcta. Otro punto importante es el saber que la comunicación oral está involucrada con 3 elementos: lo que se dice, la intención del emisor y el efecto que tienen las palabras. Además, un punto destacable es el hecho que en una comunicación influyen 2 agentes, que es un emisor y un receptor. Estos pueden llegar a intercambiar los papeles. A esto se le llama retroalimentación. Estos 2 tienen una intención comunicativa y un propósito específicamente antes dicho por estos. Durante este proceso es necesario que se pongan en ejecución 2 habilidades lingüísticas: el hablar y el escuchar. Y por último, la comunicación está conformada por 2 habilidades lingüísticas orales, que son la expresión y la comprensión. Eso fue todo por mi parte y gracias por su atención. Buenas tardes, yo hablaré de las presentaciones en público, daré una breve explicación de algunos consejos para poder mejorar estas presentaciones y también hablaré sobre valores importantes para tener una comunicación oral efectiva entre comunicador y público, ya que muchos alumnos de secundaria, preparatoria, en universidades y hasta en trabajos hacen este tipo de prestaciones. Sin nada más que añadir, empezaré mi tema. Primeramente quisiera dejar en claro lo que significa presentación en público, ya que es una interacción entre un comunicador y un público específico dependiendo del tema a tratar. En esta interacción debemos de poner en práctica todos los elementos físicos e intelectuales de nosotros mismos para dar así versatilidad al discurso. Esto cada vez será imposible, pues como dice Daniel Casani, especialista español de la didáctica de la lengua, la comunicación oral exige lo mismo como la comunicación escrita, pues si una persona no sabe expresar con la debida claridad y corrección algo que quiere decir, va a perder no solo oportunidades laborales o académicas, sino también oportunidades valiosas. Por eso daré los siguientes consejos para poder mejorar las presentaciones en público. Nuestro primer consejo es conocer el tema. Cuando abordas un tema de que es de tu dominio, no tienes dudas ni preguntas acerca de este, pero cuando esto no es el caso, debemos de investigar, preguntar y así estar listos, porque el público se da cuenta cuando careces de información. Nuestro segundo consejo es hacer una breve introducción del tema. Es importante hacer esta breve introducción para así dar a conocer los temas y todos los aspectos que se van a tratar en la presentación. El tercer consejo es adaptar la exposición de acuerdo al público. Hay que recordar que hay que ver las características y necesidades del público para así poder ajustar la presentación y el lenguaje que se va a usar para el público, ya que no podemos hacer una presentación con lenguaje formal para un alumno de preparatoria si va a ser para una presentación para niños de kinder. No olvides tu colección tamaño muy importante. Al finalizar tu exposición, haz un recuerdo de todos los temas y aspectos que se vieron a tratar, para así por si alguien tiene una duda o pregunta, tú se la puedas responder. Lo siguiente es el estilo personal. Es importante que no sigas ningún patrón y tampoco intentes imitar a otra persona, porque el público se dará cuenta. La coherencia es otro rasgo, ya que esto es decir de forma ordenada, lógica y sin rodeos cada mensaje. El siguiente es la entonación. Esto es muy importante porque da emociones
a cada parte correspondiente del mensaje o de lo que estamos diciendo. La postura también es otro rasgo importante. Hay que evitar la rigidez. A este es el mismo nervio, como ya lo decía, nos hace que nos movamos mucho, por eso hay que transmitir serenidad y dinamismo. Consejos: vocalizar y hablar despacio. Hay que recordar que la claridad no solo se refiere a que sean entendibles las ideas, sino también la pronunciación de las mismas. Esto lo veremos más adelante en los rasgos importantes. Siguiente consejo es el tiempo. Cuando tenemos una presentación muy larga, es necesario dividir por partes y asignarle un tiempo necesario para así no saturar a la audiencia de un mismo tema. Casi por terminar, la interacción también es otro punto importante, ya que este nos permite conocer el grado en el que el público está involucrado en nuestra exposición. Por último, es ser como tú en persona, ya que el público se da cuenta si intenta ser algo más o si quieres ser alguien más. Por eso es muy importante tener un estilo personal, como lo había comentado, porque la gente se da cuenta quién eres al escucharte. Hay que mencionar que existen también rasgos importantes para mejorar la comunicación entre el comunicador y los espectadores. El primero de estos es la claridad, el cual consiste en expresar las palabras de forma precisa para que el público las pueda entender. El siguiente es la fluidez, que es el uso continuo de las palabras, evitando muletillas o pausas prolongadas. Por ejemplo, decir lo sea o quedas con una palabra como fue. Entonces este es el uso de las muletillas. Lo siguiente es el volumen. Hay que hacer un uso adecuado de estos, que se oiga armonioso y adecuado para que hasta el último de la fila del público pueda escucharlo. El siguiente es la utilización del proyector, ya que esto nos ayuda a nosotros a comunicar ideas. No solo eso, también ayuda al público a visualizar nuestra idea y se pueda comprender mejor nuestro mensaje. Lo siguiente es transmitir seguridad. Hay que sentirse seguros y cómodos, porque a veces el nervio hace el exceso de movimientos de manos o de uno mismo a un lado al otro. Lo siguiente es la selección de vestimenta. Es muy importante esto porque el público, cuando nos ve por el exterior, se imagina lo que va a ser la presentación, que se puede decir que es el interior. Por eso es importante no utilizar estampados, dibujos, y es necesario utilizar la ropa de un solo color, que sea azul, negro o blanco. Terminando de ver todos estos puntos, creo que es muy importante para nosotros, la alumnos de preparatoria, saber entender cada uno de estos, ya que muchas veces en nuestras tareas nos encargan estos tipos de presentaciones y lo normal es leer las diapositivas, lo cual no debe ser así. Debemos hacer todo esto: vocalizar, entender el tema, hacer una breve introducción, no olvidar conclusiones y también cumplir con los rasgos importantes. Por ejemplo, si no tenemos claridad y fluidez, no podemos vocalizar y hablar despacio, ya que esto nos va a limitar. Y como dije en la introducción, el no conocer cada uno de estos rasgos y consejos nos limita para muchas oportunidades más adelante, si para un trabajo laboral, para una presentación, para presentar nuestro proyecto mismo en la universidad, porque a veces hay situaciones como esta. Entonces es muy importante conocer todas estas partes, por eso pienso yo. El propósito que persigue un discurso dependerá del motivo por el cual se va a dar el mismo. El punto clave de un discurso es el tema del mismo y la idea que se quiere transmitir a una audiencia concreta. El discurso tiene que ser ágil, atractivo, novedoso y fundamentado, y que también resulte novedoso para el receptor, muy importante. Se conocen 4 tipos generales de propósitos. El número 1 es entretener. El orador puede atraer la atracción de el orador tiene que hacer que la audiencia lo vea a él y que le estén poniendo atención, muy importante. El número 2, informar. Esto quiere decir que moviliza la información disponible en distintas fuentes y presenta de manera que la audiencia pueda hacer uso de ella. Un ejemplo así pues puede ser tareas o resolver problemas o etcétera. El número 3, convencer. Convencer quiere decir que se quiere influir sobre los oyentes para modificar para modificar sus opiniones. Por decir, algo que se da mucho en convencer, un ejemplo, los que más se usan es religioso y político. En lo religioso pues está cuando pues te hacen creer en algo, las personas te convencen para que creas en algo. O en lo político es, por decir, un partido político que hacen campañas y hacen muchas cosas para que pues tú votes por él y creas en él. Y luego el número 4, el último, es persuadir.
que este propósito pues se refiere exactamente a aquello que deseamos que la audiencia haga, crea, sienta, comprenda o disfrute. Yo les hablaré sobre los propósitos de los discursos orales, el cual puede tener 4 tipos de propósitos. Uno de ellos puede ser entretener, buscando la complacencia del público; el informar, que es llevar información a las personas sobre algún suceso en específico; convencer, el cual consiste en cambiar la idea de pensar de una persona; y el persuadir, el cual consiste en hacer que una persona lleve a cabo alguna acción. Un discurso oral tiene como objetivo claro llevar un mensaje a la audiencia. El discurso oral consiste de varios aspectos, el cual uno es el comienzo o apertura, que es el primer vistazo que tiene la audiencia sobre el que expone; la introducción, que es donde se conoce el tema y se presentan los objetivos que tiene la presentación; la presentación del guión, en el cual se presentan los temas que se abordarán; el desarrollo del tema, que es donde ya vamos desarrollando las ideas; la síntesis es cuando se empieza a recapitular todo lo que ya se ha visto; la conclusión, que es ya cuando resumimos todo lo que hemos visto y se da una idea clara de lo que intentamos lograr. Luego es el material de apoyo, que son las referencias bibliográficas que tenemos o de donde sacamos la exposición; y por supuesto los agradecimientos a las personas o instituciones que ayudaron a llevar a cabo la exposición. Existen 4 tipos de discursos orales: la ponencia, que es en donde un auditorio analiza y resume y ve si está correcta la información que brinda el ponente; la conferencia, que es donde una persona que tiene que ser experta en el tema trata de convencer a todo un auditorio de que así lo es, de que él es un experto verdadero en el tema que está abordando. En la entrevista consiste en una plática de 2 personas intentando conseguir información para que así obtengas un poco más de información sobre la persona a la cual estás entrevistando. Existen 2 personas aquí que son las que van a participar, la cual es el entrevistado, que es la persona a la cual le harán las preguntas, y el entrevistador, que es la persona que deberá de planear toda la entrevista y que deberá de llevarla a cabo. El debate es una competencia entre personas que deberán con argumentos y con cosas que sean realmente verdaderas competir entre ellos para ver quién tiene la razón. En un seminario consiste en un alumno que está exponiendo un tema, pero aparte el auditorio tienen que ser conocedores o tener un poco de conocimiento sobre el tema para que se pueda debatir ahí mismo y se pueda llegar a una conclusión sobre el tema.